Le agradecemos al doctor profesor Diego Bunge su importante y sugestivo testimonio y me place mucho ofrecerle en este momento la palestra a la profesora doctora Vera Torstensen, especialista en temas de comercio internacional, seguramente conocida de muchos de ustedes. Muitas graças. Recebi instruções de falar em português, vou tentar falar devagar. As minhas primeiras palavras são para agradecer aos organizadores. É um prazer para uma economista participar de um evento como este. Uma economista que nos últimos 30 anos trabalha com regras de comércio internacional e que há 30 anos convive com juristas. A OMC é uma organização eminentemente jurídica. O que eu vou tentar apresentar aqui é exatamente a fronteira do tema economia e direito e provavelmente o tema mais delicado hoje do cenário internacional, que é a parte dos desalinhamentos cambiais e das guerras cambiais e como isto afeta o comércio, afeta os investimentos, afeta a parte tributária, mas o silêncio dos advogados nesse tema é assustador. Vamos lá. A OMC tem objetivos muito claros de liberalização de comércio e está baseado em regras que são ditas previsíveis e transparentes. E, claramente, no entendimento de solução de controvérsia, deixa muito claro que a sua função é exatamente de preservar a segurança e a previsão do sistema. Um mundo que claramente é dominado por regras internacionais. Por outro lado, na hora que nós introduzimos moeda, este mundo, vamos dizer assim, ruim. Este mundo acaba sendo um pouco destruído. E aí, porque o comércio é certamente baseado em câmbio. E aí nós vamos ver dois sistemas de regulatórios que se confrontam. O sistema do Fundo Monetário e o sistema da OMC. Como sabem os senhores, o Fundo Monetário foi criado historicamente para, no começo, controlar a paridade cambial dos países em relação ao ouro, depois ouro-dólar, e depois, de alguma forma, sofreu uma profunda mudança a partir de 73, quando o sistema de câmbio foi, vamos dizer assim, destruído. E o mundo passou para sistemas flutuantes de câmbio. O que aconteceu? A OMC simplesmente não teve esse tipo de reforma e ela ficou absolutamente silente no problema do que estava acontecendo com o câmbio. E eu vou mostrar como este mundo de câmbio destrói os nossos sonhos de segurança jurídica. Eu gosto sempre de começar com o índice McDonald. A Argentina não está mais nesse índice. Mas para mostrar para os senhores como as moedas existe um grande desalinhamento. O índice do McDonald é um exemplo em economia popular de paridade de poder de compra. Bom, agora sim, um estudo muito mais sério do Fundo Monetário Internacional que mostra para os senhores o desalinhamento em relação ao câmbio que equilibra a balança de transações correntes. Vejam, senhores, do lado do esquerdo, começando pelas moedas desvalorizadas, e do lado direito, as valorizadas. Vejam o Brasil, vejam a Espanha. Por favor, o euro é uma moeda nominal. É também uma ficção monetária, certo? Cada país tem um poder de compra diferente. Muito bem, isso aqui é um trabalho do outro centro internacional importante que mostra como estão os desalinhamentos cambiais e é um tema que a Fundação Getúlio Vargas entrou profundamente. Nós temos um observatório de câmbio e estamos estudando exatamente os impactos do câmbio no comércio e na parte jurídica. Eu dirijo um centro que tem advogados e tem economistas, justamente para tentar tapar esse gap que existe. De novo, a importância agora é ver como... Esse foi o grande desafio. Eu, como economista, passei 30 anos estudando a OMC, fiquei 15 anos em Genebra, e cada vez que eu falava a palavra impacto de câmbio, eu escutava sempre a mesma resposta: esse assunto é assunto do FMI. Não toque nesse assunto. O embaixador Lacarte Muro
importante figura no mundo do comércio internacional, me dizia: Vera, please don't say these dirty words in this house. Quer dizer, e que eu, como economista, era um assunto que me deixava extremamente preocupado. Eu voltei para o Brasil, como eu digo, voltei a ser puramente acadêmica e comecei a trabalhar, há 3 anos que eu trabalho nesse tema, tenho ido muito a Washington, tenho ido a Bruxelas e hoje, tema de impacto de câmbio é um assunto provavelmente os mais sensíveis na área do comércio internacional, muito mais que os acordos regionais. E mais ainda, embaixador Opetti, porque nós agora, simplesmente, professor, que Estados Unidos agora está colocando cláusula cambial, salvaguarda cambial, como um dos temas prioritários para os seus acordos tipo TPP ou TTIP, que são os acordos, grandes acordos macro que os Estados Unidos estão negociando agora. Bom, a pergunta é como, então, os desalinhamentos cambiais afetam o comércio. Eu vou agora destruir o instrumento tarifa, e é um pouco isso que eu estou fazendo com os outros instrumentos do comércio internacional, que são antidumping, antissubsídio, salvaguardas, porque são todos esses instrumentos que são tarificáveis, são transformados em tarifas, né, em taxas. E diria que sou mesmo na área de que poderia ser levado para tributário, e, por favor, na área de investimentos internacionais, me assusta o fato desse tema não ter sido ainda analisado. Com este quadro de desalinhamentos cambiais, então, vamos ver, esse é um quadro mais simplificado, e a comparação dos 3 modelos, e claro que se os modelos, metodologias têm objetivos de medir, no caso, o desequilíbrio em relação à balança de transação corrente, no caso da Fundação Getúlio Vargas, um conceito mais de ativos, de net foreign asset, no que está com o passivo estrangeiro, que é mais de estoque, claro que as respostas são diferentes. E o importante, o grande objetivo hoje é economistas e juristas sentarem juntos para decidirem, na área do comércio internacional, qual é a melhor metodologia para medir desalinhamentos cambiais. Bom, eu então voltei para o Brasil. Esse aqui é uma maneira de se fazer os desalinhamentos, de se medir contra os fundamentos, que é o que a Getúlio Vargas, os fundamentos econômicos. E aí os senhores veem a flutuação do Brasil, e aqui, para quebrar o mito que dólar é uma moeda estável, por favor, vejam os desalinhamentos do dólar. Hoje o dólar está desvalorizado com 3 quantitative easing, não era diferente que se esperasse um resultado como esse. O dólar está desvalorizado, como de repente está sendo desvalorizado o ien, e hoje o fato de estar desalinhado por tanto tempo, claro que todo mundo concorda que o país tem que flutuar a sua moeda, tem que valorizar ou desvalorizar, é uma questão de soberania, vamos dizer assim. O problema é que se o desalinhamento for persistente e significativo, as regras do comércio internacional são totalmente erodidas. Este é o caso da China, é o caso mais flagrante. Desde os anos 2000, a China está substancialmente desvalorizada. E, com isso, ela circunventa, elevade as regras do comércio internacional. E aqui está a beleza da Europa, para mostrar que o euro é uma ficção monetária. Vemos aí os países mais fortes em exportação, profundamente desvalorizados. Vejam a Suécia, vejam a Finlândia, esses dados são do FMI. E do lado valorizado, vejam o Reino Unido, a Suíça e a Espanha, por favor, por uma das razões por que a crise da Espanha dura tanto. A questão é, muito bem, como é que se define uma metodologia para tarificar esse desalinhamento, e foi isso que a Getúlio Vargas fez, simplesmente transformando o desalinhamento cambial numa tarifa extra. E o efeito, todo o curso básico de economia mostra, moedas sobrevalorizadas têm o efeito de reduzir ou anular as tarifas que foram negociadas na OMC, e para também, de alguma forma, incentivar importações. Por outro lado, moedas desvalorizadas têm o efeito de incentivar as exportações. É um subsídio direto. Keynes já dizia, e um dia de desvalorização, você destrói negociações que às vezes demoraram 10 anos. Certo? Muito bem. Esta é uma fórmula que foi usada, que é multilateral, não se assustem.
O importante é como ver o efeito desse fenômeno. E, para isso, nós usamos um conceito do perfil tarifário dos países, que todos que estão na área de comércio conhecem, que é o Sistema Harmonizado de Nomenclatura e o perfil de tarifas consolidadas da OMC e as tarifas aplicadas. Eu começo com o caso da China. Desculpe, isso é o ar-condicionado do avião. Vejam que o mundo que os senhores conhecem é o mundo em verde. Os círculos são moedas consolidadas da OMC, as verdes são as moedas aplicadas pela China. Veja que a China já não tem mais espaço para mexer com as suas tarifas, e no momento que eu transformo o desalinhamento de 20% da China em tarifa, o resultado é a linha azul. Está aqui uma violação direta do artigo 2 do GATT, que diz que os países não podem praticar tarifas acima das tarifas consolidadas. A consolidada são as bolinhas embaixo. No momento que a China desvaloriza, ela está violando o artigo 2. Veja o que acontece se eu agora colocar outros países em relação à China, e aqui nós temos vários países, como Estados Unidos. Então, a China é o verde, Estados Unidos e Alemanha os azuis, e o Brasil o amarelo. Por que o Brasil aparece tão grande esse desalinhamento? Porque o Brasil está valorizado 20%, senhores. A Espanha está valorizada entre 10% e 15%. Então, veja o que acontece quando nós colocamos os países entre eles, bilateralmente. Este é o caso dos Estados Unidos, com a moeda desvalorizada, como eu falei, e vejam os países, esse gráfico é mais claro. Vermelho, a China exportando para os Estados Unidos. Como a China está mais desvalorizada que os Estados Unidos, vejam o efeito, praticamente é negativo a tarifa americana em relação à China. Vejam o caso dos Estados Unidos, que é o laranja, e vejam o caso do Brasil. Quer dizer, no momento que Estados Unidos não, que é a Espanha, desculpe, o laranja é a Espanha. Vejam que o artigo 1 do GATT, não discriminação entre nações, absolutamente violado por quando as tarifas estão desalinhadas, certo? Então, trabalhar com câmbio na OMC, só de começo, dois artigos estão sendo, os artigos básicos da OMC, 2 artigos básicos estão sendo violados pelo desalinhamento cambial. E com isso a gente pode fazer vários outros estudos. O caso do Brasil, que é interessante porque é parecido com a Espanha. Vejam, a tarifa que o Brasil consolidou na OMC é a tarifa azul, a consolidada é a azul, a praticada, aplicada é a verde. Vejam que o único, o horizontal é toda a classificação dos produtos industriais. 0,1 animais, 0,2 animais mortos, carnes, 87 a elétricos, 87 a carros. Quer dizer, nós temos os têxteis, temos aqui todo o perfil industrial de um país. Vejo que no caso do Brasil, o Brasil está com 20% desvalorizado, e no momento que eu aplico a tarifa, o câmbio à tarifa, vejo o que acontece, a tarifa consolidada passa a ser a vermelha, a aplicada é a laranja. Ou seja, países sobrevalorizados, como a Espanha e no caso do Brasil, têm as suas tarifas totalmente anuladas, pelo tamanho da sua sobrevalorização. Então, com isso eu mostro que o instrumento básico da OMC, que são as tarifas, são erodidos pelo fenômeno câmbio. Aqui o Brasil em relação aos outros países, e aqui o caso da Europa. Aqui eu usei a tarifa externa comum da Comunidade Europeia, e vejam o que acontece com as tarifas da Europa, que são as verdes, as aplicadas, os círculos, as consolidadas, em relação aos Estados Unidos azul, a China o vermelho e depois o Brasil amarelo. E aqui foi o caso do Brasil amarelo e pontilhado, porque foi um dos casos onde o Brasil chegou, senhores, no ano passado, em 2011, a ter a sua moeda valorizada em mais de 30%. Quer dizer, com esses desníveis bilaterais entre as moedas, não há regra jurídica que seja sustentável. Esta é a mensagem que eu quero mostrar. Muito bem, agora um pouco de discussão jurídica.
A OMC tem regras para lidar com esse fenômeno, e no momento que eu tenho tarifas desvalorizadas, como Estados Unidos e China, eu estou subsidiando as minhas exportações. Eu tenho como controlar isso? No caso dos desalinhamentos persistentes e significativos, todas as regras da OMC, como eu falei. Professor Operti, as minhas regras de origem, eu brinco porque eu fui presidente do comitê por 7 anos, justamente enfrentando Estados Unidos e Comunidade Europeia, as regras de origem baseadas em valor são absolutamente ficção. Ela simplesmente não existe. Hoje a China, entrando por qualquer país do Mercosul ou fora do Mercosul, as regras de origem regionais não valem nada. Os 60% de valor exigido é absolutamente eludido pelos câmbios bilaterais. Bom, a questão é, e a OMC? A OMC tem regras ou não? Não tem. Tem, mas é uma regra que nunca foi usada. Tem, e aqui, por favor, a grande discussão jurídica. Quem é que julga violação de regras causadas pelo câmbio? Aí os juristas vão dizer, é o FMI, eu digo não. Eu não sou jurista, mas existe um artigo na OMC que permite, o problema é falta de vontade política de fazer isso. Quem controla câmbio? Vamos lá, artigo 4 do FMI, que introduz o conceito de manipulação. E aí é uma grande discussão jurídica, o que é manipulação. Em 2007, o FMI decidiu que é tudo aquilo que está segurando a flutuação livre do mercado da moeda. Por favor, digam como juridicamente eu vou segurar esse conceito para levar o caso para o FMI ser julgado. O FMI, até hoje, senhores, nunca teve coragem de dizer que um país manipula a sua moeda. Tentou em 1980 Coreia e Suécia, por incrível, mas nunca teve coragem política, porque o seu board simplesmente é um board político e hoje nem os Estados Unidos conseguiu que o FMI diga que a China e os países asiáticos estão manipulando as suas moedas, porque estão. Bom, na OMC, aonde nós vamos? Vamos por o famoso artigo 15. E aí, senhores, esta foi a grande descoberta, isso foi feito numa conferência como essa, um trabalho nos Estados Unidos, entre advogados e juristas. Entre os juristas e os economistas. O que é manipulação? Nós, economistas, fazemos a conta, medimos, conseguimos mostrar que países estão manipulando o câmbio pelos conceitos do FMI. Um país que tem reservas de 4 trilhões de dólares, como a China, e que há 20 anos segura o câmbio, bom, senhores, está realmente manipulando a sua moeda. Os Estados Unidos e o Japão, que estão fazendo quantitative easing para tirar o país de recessão, estariam manipulando ou não? Eu diria que se persistir por muitos anos, certamente. Bom, juridicamente, o que o GATT diz no artigo 15? Que os países não podem frustrar os objetivos do GATT com câmbio, e vice-versa. E existem, eu não vou entrar em detalhes, mas existem aí as famosas exceções que diz que se o FMI concordar que o país está seguindo as regras na sua parte de controles monetários e restrições monetárias em cima do câmbio, simplesmente eles poderiam fazer se o fundo autorizar e decidir que ele não está violando as regras da OMC. A grande questão, de novo, é a vontade política do fundo de determinar. Vejam que aí o conceito de frustração não é o conceito de manipulação. O conceito de frustração pode simplesmente, uma moeda desvalorizada está frustrando o artigo 1 e 2 para um outro país, porque está mexendo com as tarifas, e, no entanto, não existe a intenção de segurar câmbio e controlar que o FMI determina. Então, existe uma diferença jurídica entre os dois conceitos. Em várias exceções, eu deixo para os senhores as apresentações, e para a economia de tempo, eu diria que, depois de tantos seminários, existe alguma proposta na mesa. O Brasil colocou o tema na OMC, o Brasil agora vai ter um diretor-geral que não pode tocar no assunto, mas o Brasil certamente continuará pressionando para que essa discussão fique na OMC.
E a ideia qual é? Para não se buscar um número só, essa é uma proposta do grupo que eu coordeno, de se criar, como Keynes queria, uma moeda virtual como o direito especial de saque, por exemplo, uma moeda mundial, tá? E comparar essa moeda, e aí eu me utilizei da famosa serpente europeia do passado, que aqui está, como eu digo, a obra de arte, que não é Miró, mas é parecido. Vamos lá, em volta do zero, países que flutuam, todos os países flutuando as suas moedas, e os senhores podem ver que acima de 10%, vários saem e entram da banda, acima de 20%, poucos. Quer dizer, existe alguma coisa entre 10% e 20% que poderíamos criar, então, uma banda de variação dessas moedas. E cada vez que o país desvalorizar, porque a sobrevalorização é problema do país, a desvalorização é um problema internacional, o país teria que ir na OMC e permitir, que aí sim é a proposta, a OMC tem que neutralizar o efeito câmbio. Ela não tem que dizer para um país, mude o câmbio ou não, tem que neutralizar. Neutralizar via o quê? Ou tarifa, que aí pode ser inflacionário, ou via antidumping cambial ou o subsídio cambial. E aí, para a área dos juristas, é uma linda conversa, uma linda discussão se a desvalorização do câmbio é um subsídio de exportação, e eu diria pode ser levado para o OMC sim, via o artigo 15 que eu mostrei. Bom, resumindo, desalinhamentos cambiais persistentes e significativos afetam a segurança jurídica e a eficácia dos instrumentos do comércio negociados na OMC. E eles devem ser negociados na OMC. O desafio é lidar com o conceito de tempo. Os meus amigos economistas falam, Vera, a longo prazo o câmbio se equilibra. Isso é teoria econômica. Mas eu que aprendi com o professor Celso Laffer, o professor Luiz Olavo Batista, que violação é no momento, que o tempo jurídico é diferente do tempo econômico, diria que no momento que a desvalorização é persistente e é significativa, a violação é imediata. E com isso a OMC tem que entrar e tem que ser o assunto equacionado. Em resumo, a OMC deve negociar as regras para neutralizar o efeito de câmbio nos seus instrumentos. Ou a OMC faz essa neutralização, ou o câmbio transforma a OMC numa ficção jurídica. E aí, senhores, a segurança jurídica simplesmente passa a ser também uma ilusão. Muito obrigada. Agradecemos a la profesora Vera su mensaje y sobre todo su balance entre lo que es la práctica de la OMC y lo que constituirían las aspiraciones de los países miembros en cuanto a ver resueltas allí sus diferencias. Tengo el placer de ofrecerle la palabra al colega Javier Leorden Ferrero, abogado, profesor, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, también de Barcelona, profesor en la Escuela de Práctica Jurídica de ICADE y ponente habitual en organismos especializados del ámbito mercantil y, por lo tanto, con credenciales como para darnos un aporte importante en este simposio. Tiene usted la palabra. Gracias. Buen día, Tutón. Buenos días a todos. Como todos, yo creo, hay que iniciar diciendo que es un honor estar hoy aquí con todos ustedes y participar con entidades del prestigio que tiene la Universidad de Girona y el Consejo General del Poder Judicial. Pero yo no tengo más mérito para estar hoy aquí que ser miembro o socio del despacho Cuatresalvas González Pereira, un despacho de ámbito internacional de origen catalán, muy próximo a esta tierra, y que ha sido amablemente invitado a participar en estas jornadas, y haber sido también vocal del Consejo General del Poder Judicial, pues que me da una cierta proximidad con el mundo judicial español. Yo creo que lo primero que hay que decir es que foros e iniciativas como el que hoy nos convocan son imprescindibles para encontrar entre todos, entre el mundo institucional, académico, judicial y profesional, el camino de la sensatez. Pues el verdadero cambio social es consecuencia de algo más que modificaciones meramente legislativas. Cuando llegaba aquí nos han regalado a los ponentes un libro, que es el libro de los juristas de la independencia, y en este libro, en su prólogo, resalta cómo juristas con inquietudes estuvieron en el germen de los procesos de independencia de los países latinoamericanos.
no solamente fueron productos de ellos, sino que contribuyeron a ello, contribuyeron a esos procesos de independencia. Una primera idea sería que el mundo jurídico no se puede quedar al margen de los cambios que se avecinan en el mundo actual y que el mundo jurídico no puede ir detrás de estos cambios, sino que tiene que ser alguien que origine que estos cambios avancen hacia donde tengan que avanzar. Hoy tengo que hablarles de seguridad jurídica y comercio internacional. No soy experto en comercio internacional y, por lo tanto, pretender hablar, como han hablado mis predecesores, sobre algo que no domino, me va a ser difícil y me moveré, por tanto, en aspectos generales. Les tendré que martirizar a ustedes otra vez hablando de aspectos generales sobre seguridad jurídica y comercio internacional y visto desde alguien que se acerca por primera vez a una materia de esta naturaleza. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en la afirmación de que vivimos en el mundo del cambio, que vivimos en el siglo del cambio, y que el éxito futuro tiene que ver algo con ese cambio, con el reconocimiento de ese cambio, y que estar abierto a las nuevas formas de vivir y organizarse es algo que ya no podemos eludir. Y por eso yo creo que el gran reto de los juristas del siglo XXI será la revisión de las instituciones y relaciones jurídicas tradicionales, ante la insuficiencia de los ordenamientos jurídicos actuales para hacer frente a estas nuevas circunstancias que se nos vienen encima y estas nuevas realidades sociales. Es lo que en el ámbito económico denomina el profesor Olivencia, una persona con nosotros, el déficit jurídico de la globalización. Y tenemos que acostumbrarnos a ese déficit jurídico y ver cómo lo resolvemos. Y sin embargo, el resto de los juristas va más allá que los meros aspectos económicos, pues nos encontramos también con nuevas realidades sociales que trascienden a la economía. Hoy estamos inmersos en un proceso de desnaturalización del derecho, estamos inmersos en un proceso de mundialización del derecho, consecuencia de la globalización económica, y estamos inmersos ante nuevas e inéditas formas de hacer y pensar, consecuencia de las nuevas tecnologías y redes sociales. Son herramientas todas ellas que están cambiando el mundo. Nuestro filósofo y escritor Ortega y Gasset, en su época, escribía sobre europeizar España. Y hoy debemos hablar de un mundo integrado, empequeñecido en las distancias y que aproxima a sus habitantes, o que se aproxima a sus habitantes a través de los medios de comunicación, convivencia y conocimiento. O sea, la televisión, la videoconferencia, el teléfono móvil, las tablets, no tienen en este momento límites territoriales. El mundo, por tanto, se ha reducido. Estamos en un mundo más pequeño y, sin embargo, paradójicamente, el comercio internacional se expande y crece, consecuencia de ese empequeñecimiento del mundo. Es lo que el libanés Amin Maalouf califica como el mundo en la yema de los dedos. Basta tocar un teclado para llegar a cualquier parte del mundo. Hoy en día, con la yema de los dedos, llegamos a cualquier parte. Es, por tanto, un nuevo mundo para muchos desconocidos y para el mundo del derecho se le critica que anda siempre con un cierto retraso, con un espectacular progreso científico y técnico y que está cambiando nuestra forma de pensar, pero donde los juristas no es que deban, no es que puedan, es que deben y deben inyectar valores y reglas de conductas. No ir por detrás de los cambios. El mundo judicial, el mundo de los abogados, el mundo jurídico no puede ir detrás de los cambios sociales en el momento actual. Es un mundo donde la tecnología nos permite celebrar contratos y prestar nuestro consentimiento a través del correo electrónico, a través del teléfono móvil, a través de las redes sociales, sin necesidad de saber dónde se encuentra nuestra contraparte, o sin saber tampoco dónde radica su establecimiento permanente o su residencia o domicilio cuando contratan a través del ordenador. Es un mundo, lógicamente, con sus beneficios y amenazas, y donde estas nuevas realidades necesitan nuevas perspectivas globales. Y en esas nuevas perspectivas globales tiene que haber nuevos enfoques del derecho, y la seguridad jurídica adquiere en estos momentos una especial relevancia. Es decir, dos grandes ideas: hay que tender hacia la armonización, globalización del derecho, y hay que darle la importancia que tiene la seguridad jurídica. En un sentido amplio, los economistas nos dicen que la seguridad jurídica a la que debe aspirar cualquier Estado moderno es aquel conjunto de circunstancias o condiciones sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales que existan en un país y que garanticen el normal funcionamiento de la sociedad en un clima de libertad, seguridad y convivencia pacífica.
Y esto traducido al ámbito mercantil, en el ámbito mercantil significa la posibilidad de orientar las decisiones empresariales de forma segura y previsible. Las decisiones para asumir riesgos tienen que estar garantizadas y no siempre esto es tarea fácil. Ya nuestro Tribunal Constitucional, en una de sus primeras sentencias, y que mencionaba el presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial en su intervención, nos decía en la sentencia 27/1981 de 20 de julio lo siguiente. Nos indicaba que la seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad. Nos indicaba que es jerarquía y publicidad normativa. Nos hablaba de la irretroactividad de lo no favorable, de la interdicción, de la arbitrariedad, pero nos decía otra cosa mucho más importante el Tribunal Constitucional. Nos venía a decir que si la seguridad jurídica se agotara en la adición de todas estas características que he mencionado, no hubiera sido necesario mencionarla expresamente en nuestra Constitución, en el artículo 9.3 de la Constitución española. Consecuentemente, hay que entender que la seguridad jurídica es la suma equilibrada de muchas cosas, de estos principios y algo más. Es algo que debe permitir remover los obstáculos que hagan ineficaces en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad. Por ello, hablaba también, yo creo que era el responsable de la Cátedra Jurídica de la Universidad, que hay que tener un concepto amplio de seguridad jurídica. Hoy avanzamos hacia un concepto moderno y universal de seguridad jurídica implica seguridad institucional, implica seguridad jurídica de nuestras instituciones. Hay que facilitar la cultura y las iniciativas de un administración y un poder ejecutivo orientados a remover los obstáculos y simplificar y resolver problemas. Seguridad jurídica implica independencia en la creación del derecho. Hablamos siempre de la independencia judicial, pero también tiene que haber independencia en el legislativo. La elaboración de las normas han de hacerse de forma reflexiva y con vocación de permanencia. Seguridad jurídica implica seguridad e independencia en la interpretación y aplicación del derecho. Tiene que haber una uniformidad en la interpretación judicial, desde la diversidad interpretativa y una resolución rápida de conflictos. Y seguridad jurídica implica también seguridad en la armonización y modernización del derecho, aspecto este último que adquiere especial relevancia en el ámbito internacional. Y, lógicamente, cuestión conectada a esta universalización del derecho es que hoy, en el universo jurídico, ya no se divide en la tradicional clasificación entre el civil law y el common law, no se divide entre un derecho escrito y de creación judicial y un derecho consuetudinario y de creación, uno escrito y de creación legal y uno consuetudinario y de creación judicial, sino que emergen con fuerza nuevas concepciones jurídicas por consecuencia de la diversidad cultural que tenemos en el mundo. Estoy hablando, lógicamente, de los derechos teocráticos y los derechos de nuevo cuño de los países emergentes en una economía internacionalizada. Por ello, la comunidad internacional debe ser capaz de coger lo bueno de los diferentes sistemas jurídicos y avanzar en una armonización y simplificación de las normas que empequeñezcan también el derecho y cada vez que lo empequeñecen, lo enriquecen y lo enriquecerán desde esa diversidad. Mencionaba el moderador la Convención de Viena del año 1980 y ciertamente la Convención de Viena del año 1980 sobre compraventa internacional de mercancías es un buen ejemplo de consenso y conciliación de lo mejor de ambos sistemas. Debemos seguir avanzando en esta línea porque es cierto que cuando se regula en exceso o con desconocimiento de las reales posibilidades de respuesta a la sociedad, la normativa se convierte en una carga excesiva para una pacífica convivencia o una barrera insalvable para la internacionalización de las empresas y de nuestra economía, y particularmente siempre para los más débiles. En el mundo empresarial sería, en nuestro caso, la pequeña y mediana empresa. La internacionalización requiere un nivel consistente de predictibilidad, que en un mundo interconectado implica unas reglas del juego claras, también lo decía el moderador, y con vocación de permanencia. Y, sin embargo, algo que caracteriza al ordenamiento jurídico actual de nuestros países es su mutabilidad. La clásica concepción de la ley como precepto común, justo y estable no parece compatible con la inflación normativa que surgen hoy, que padecen hoy los sistemas jurídicos de nuestra época.
En el caso de España, pues, que es paradigmático también, tenemos 3 niveles de elaboración de normas: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y hay muchas veces que esa proliferación de normas está produciendo una falta de desarrollo adecuado porque genera inseguridad jurídica. Por eso, como les decía, en estas circunstancias los derechos nacionales, de forma aislada y diversificada, pueden ser un obstáculo para el libre mercado y comercio internacional. Es un obstáculo que hay que remover, y la solución para las transacciones internacionales debe venir de un mayor grado de unificación o armonización del espacio jurídico. Y para ser globales, como dice la palabra ser global es globalizar, dentro del diccionario de la Real Academia Española, denota universalizar. Y esto significa, en el ámbito jurídico, actuar de forma integrada en distintos ámbitos. Porque resulta hoy impensable, en las circunstancias actuales, conseguir cualquier tipo de desarrollo y crecimiento sostenido sin un adecuado marco que establezca unas mínimas condiciones de seguridad y previsibilidad. Desde un punto de vista económico, nos movemos en un mercado único, sujeto a reglas uniformes, donde los operadores económicos, los empresarios, reclaman seguridad y flexibilidad y fiabilidad para sus transacciones comerciales, como una especie de mercatoria global nueva. Y en el mundo internacionalizado, en el mundo integrado, con esa economía internacionalizada, paradójicamente los Estados se fortalecen cuando pierden soberanía. O sea, ceden soberanías y, sin embargo, son más fuertes cuando armonizan sus ordenamientos jurídicos. Y esas cesiones de soberanía y armonización que se producen bien a nivel de integración por áreas, como nos mencionaban, áreas territoriales, donde los Estados transmiten parte de su potestad legislativa y que en Europa sería nuestra Unión Europea, o bien a nivel de integración global o por sectores, donde los Estados proceden a la armonización indirecta de sus ordenamientos jurídicos a través de la asunción de convenios y leyes modelos, se hace cada día más necesaria. Estos últimos son mecanismos de armonización indirecta que pretenden negar la arbitrariedad y dotar de seguridad jurídica las relaciones comerciales internacionales, algo que lógicamente es una obviedad, demandaría todo el mundo. Hay, por tanto, que homogeneizar las reglas de comportamiento y hay que implementar los reconocimientos mutuos de nuestros estándares de funcionamiento. Y en este sentido es de justicia resaltar el trabajo que viene desarrollando en la elaboración de una serie de instrumentos normativos la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, en las siglas inglesas, cumpliendo de este modo el fin para el que fue encomendado, que le fue dado en su creación: postular por la armonización de las normas del derecho internacional. Yo creo que su labor es una historia de éxito, y la adhesión por parte de los Estados a los trabajos de esta comisión es creciente. También es notoria la presencia de leyes modelos y guías legislativas que ayudan a esa necesaria uniformidad del derecho que regula el comercio internacional. La elaboración de convenios, leyes modelos y la preparación de guías jurídicas y legislativas son instrumentos de gran valor práctico para el comercio internacional. La recopilación de la jurisprudencia actualizada, la prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma legislativa y la organización de seminarios regionales y nacionales sobre el derecho mercantil uniforme son también mecanismos de armonización necesarios. Y otros organismos, particularmente UNIDROIT, completan y colaboran en la labor de UNCITRAL. En esta tarea de armonización, los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, cuya edición de 2010 en castellano hemos tenido la oportunidad de patrocinar nuestro despacho, se han convertido en una referencia en el mundo de los negocios internacionales. Incluso han sido reconocidos e incorporados en un número creciente de sentencias de tribunales de distintos países del mundo y en múltiples laudos arbitrales. Es decir, el mundo judicial, a través de sus resoluciones judiciales, tiende hacia esa armonización, tiende a buscar principios generales que puedan ser aplicados también con carácter general. Por lo tanto, un Instituto para la Unificación del Derecho Privado, que se dirige a los operadores económicos y juristas internacionales,
perteneciente a culturas y experiencias profesionales diferentes, es un paso importante para conseguir esa unificación internacional del derecho que dotaría de seguridad jurídica al tráfico comercial internacional. Y seguridad jurídica que se ve reforzada en el caso de los principios UNIDROIT, en su claridad, en su profundidad, en su espíritu práctico y adecuación a las necesidades del comercio internacional. No dejan de ser unos principios condensados que cogen lo mejor, como decía, de distintos sistemas. Y a través de estos principios que inspiran su redacción, producen seguridad jurídica y producen armonización. En definitiva, son principios que pretenden crear normas nuevas, de unificación y de armonización, como decían, que eviten los conflictos. Son principios basados en un método preventivo frente al método curativo. Es mejor prevenir que curar, decimos aquí en España. Y aunque no es escaso el trabajo realizado tanto por UNCITRAL y UNIDROIT, hay que reconocer que esto no es suficiente para conseguir el fin que se pretende, pues a ritmo lento no es posible regular un fenómeno que avanza a una velocidad de vértigo y la globalización no espera. Por ello, aunque el instrumento más natural de armonización en el ámbito internacional sea el convenio, y en nuestro caso está regulado, reconocido constitucionalmente en el artículo 93 de nuestra Constitución, en la cultura de la armonización hay que fomentar el incremento de armonización a través de nuestros propios ordenamientos legislativos, como una herramienta al servicio de esa necesaria seguridad jurídica. En la presentación del libro, que tuvimos la fortuna de contar con el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, él decía y resaltaba la importancia de iniciativas de esta naturaleza, como codificar los principios UNIDROIT, y se comprometía a que el legislador español integrase en su cultura de la armonización internacional. Son principios que necesitan del apoyo de los derechos nacionales, y las palabras del ministro pues, son una ventana abierta a la esperanza para ver si avanzamos en esta línea. En España, nuestro legislador ya se ha inspirado en modelos de UNCITRAL para regular, por ejemplo, las situaciones de insolvencia internacional o para regular el arbitraje, tanto nacional como internacional, que el moderador le daba una importancia grande a la figura del arbitraje, produciéndose, en este caso, un indudable efecto armonizador global con el resto del mundo y que es positivo para la imagen del país. Se hace, pues, necesario continuar en este camino ya emprendido de modernización legislativa, en esa búsqueda de una adecuada respuesta a un entorno económico en profunda transformación. Pero el espíritu armonizador no debe agotarse en el poder legislativo, sino que un derecho internacionalizado, aunque sea a nivel de principios, debe tener una correcta respuesta del Poder Judicial. Y esto es importante decirlo en un foro como este, donde el órgano de gobierno de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial, está hoy presente. La internacionalización produce un efecto negativo para la justicia, incrementa la desconfianza en la justicia nacional y surgen las ventajas del arbitraje internacional, y esas ventajas del arbitraje internacional se hacen más patentes en nuestro ámbito local. Y esto es algo que está fomentado también por los propios organismos que tienden a esa armonización, como puede ser UNCITRAL. Pero yo, que he sido miembro del Consejo General del Poder Judicial y he tenido el honor y privilegio de gobernar a la carrera judicial española, creo que no debemos conformarnos con esto y que la globalización no puede ser esgrimida como la causa de los efectos nocivos que para la economía tiene la incertidumbre judicial. Es verdad, somos todos conocedores y es evidente y sabido por todos el efecto que tiene en la competitividad de un país la desconfianza en los tribunales nacionales. Pero no podemos dejar única y exclusivamente en manos del arbitraje internacional la resolución de las controversias que puedan surgir de las relaciones jurídicas internacionales. Surge, por tanto, la necesidad de un poder judicial cuyas resoluciones entiendan el fenómeno de la internacionalización del mundo empresarial, cuyas resoluciones sean de mayor calidad, no se dilaten en su emisión y sean razonables y coherentes en su contenido. Las relaciones entre la economía y el derecho son tan antiguas una como otro,
Y la primera aportación del derecho al mundo de la economía, al mejor funcionamiento del mercado, es entenderlo y dotarlo de seguridad jurídica. Se ha dicho que en la Europa moderna hubo progreso porque hubo mercado, y hubo mercado porque hubo seguridad jurídica. Y eso es algo que tenemos que seguir consiguiendo. Y en esta línea, hablando del mundo judicial, adquiere especial importancia la especialización de la justicia. Una adecuada formación jurídica económica de jueces y magistrados es una necesidad ineludible. Solo una judicatura especializada y bien formada e informada en aspectos económicos, sectores regulados, propiedad intelectual, derecho de la competencia, relaciones comerciales internacionales, aspectos negativos de la globalización, delincuencia económica organizada, podrá ayudar a influir en la mejora como institución, en la mejora de la economía y el desarrollo del país. Hoy es una realidad que la complejidad y trascendencia económica de los asuntos sometidos a jueces y tribunales, junto a la creciente relevancia que está alcanzando la vertebración de esos espacios territoriales o regionales, que en nuestro caso es el denominado espacio judicial europeo, que están basados en los principios de confianza mutua y armonización legislativa, aconsejan preparar al mundo judicial para el fenómeno imparable de la globalización internacional. Es lo que alguien introducía también, uno de los ponentes, cuando hablaba de ser más eficientes y más competitivos. Al mundo judicial le ha llegado ya también el momento de ser más eficientes y más competitivos. Y en España tenemos un ejemplo claro, que yo diría paradigmático, que son nuestros jueces de lo mercantil. Se creó una especialidad de los jueces de mercantil que hoy son punto de referencia de todo el mundo del derecho mercantil. Cada vez que se reúnen, cada vez que realizan un congreso, sus conclusiones, sus consecuencias, sus escritos son esperados de verdad con auténtico cariño por parte del mundo jurídico. Y, como decía, a estos efectos el recurso a la ley no es suficiente si no existe un sistema judicial eficiente. Y en un mundo como el que vivimos, con claro predominio de las relaciones económicas en sus esquemas organizativos, la seguridad judicial es necesaria para el desarrollo económico y tienen que tener claro que es algo importante cuya observancia garantizará una mejor situación de desarrollo económico. Y para finalizar, una propuesta, porque también en el prólogo del libro que nos han regalado, el libro de Juristas por la Independencia, se menciona la existencia de una cultura jurídica iberoamericana. Y yo le haría una propuesta al Consejo General del Poder Judicial, algo que en mi época intentamos iniciar y que no conseguimos llevar al final a buen término, que es hablar de un portal judicial iberoamericano. En un mundo globalizado, en un mundo donde la información fluye, como decíamos, tocando un teclado desde las yemas de las manos, hablar de un proyecto de un portal judicial americano donde armonice el acervo jurídico de los distintos países latinoamericanos sería algo importante para alcanzar esa seguridad jurídica que todos queremos. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Javier Leorden Ferrero su contribución y particularmente destaco como internacionalista su expresa mención del trabajo de UNCITRAL, que comparto, y su expreso recuerdo de los principios de UNIDROIT, cuya edición 2010 en español ya está disponible y que indudablemente constituye una guía de navegación muy importante para todos los contratos comerciales internacionales. Le voy a dar la palabra, con todo gusto, a mi colega María Eugenia Sosaya Irujo, de la Asesoría Jurídica de CaixaBank de España, licenciada en Derecho, abogado asesor de empresas, máster en Derecho Empresarial, joven profesional asociada en el Departamento de Corporate M&A, participando en importantes procesos de compraventa de empresas, due diligence, etc. Tiene usted la palabra. Bueno, buen día a tothom. Gracias a mi apellido me ha tocado lidiar con la última ponencia de esta espectacular panel
y lidiar también con el auditorio cansado, que soy consciente, con lo cual la verdad es que asumo el reto e intentaré ser aceptablemente interesante y breve. En primer lugar, también agradecer la invitación, por supuesto, a la organización y manifestar, bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en la Caixa, que no sé si ha quedado claro, porque manifestar también que nuestro interés y el apoyo en general a que de esta iniciativa salgamos realmente con propuestas concretas para que todos los que intervenimos dentro del comercio internacional podamos dar un pasito más y mejorar la seguridad jurídica, fomentando, por lo tanto, el progreso para todos los sujetos de derecho. Entonces, la verdad es que en este auditorio quizá no soy yo la persona más legitimada para teorizar sobre seguridad jurídica. Y la verdad es que mi presentación está más bien orientada a dar una perspectiva práctica de seguridad jurídica, comercio internacional y entidades financieras. Por lo tanto, vamos a ver un poco el contexto, luego la importancia de la autorregulación con los principales medios de pago y garantías y una serie de propuestas. Cuando hablamos de comercio internacional, está claro que todos los intervinientes nos estamos moviendo en una área que sale fuera de nuestra zona de confort, porque siempre estamos enfrentándonos a dificultades añadidas. Tenemos el problema de la distancia geográfica y cultural, la multiplicidad de partes y complejidad de las mismas, con bancos, aseguradores, transportistas, consignatarios, revisores de temas de cuestiones de salud, fiscal, etcétera. Y además a ello también se le añade la dificultad de hacer una correcta distribución y asignación de responsabilidades, de traspasos de los riesgos, con lo cual estamos con unas situaciones realmente complejas. A ello también se le une las leyes distintas que son aplicables, porque cuando hablamos de comercio internacional estamos, por un lado, tenemos un contrato principal, que digamos que es el que sería el económicamente principal, que realmente tampoco son tantos contratos, estamos hablando de contrato de construcción, de licencia, joint ventures y compraventa. Y luego también alrededor del mismo van a girar una serie de contratos o mecanismos contractuales accesorios que pueden llegar a tener la misma relevancia que el contrato principal, que son las garantías, es la gestión documental de los medios de pago. Está claro que lo que quiere una de las partes dentro del comercio internacional va a ser cobrar, y eso está claro que es el interés principal, ¿no? Por lo tanto, estos temas, esta documentación accesoria adquiere realmente una gran relevancia. Y podemos tener, por lo tanto, multiplicidad de contratos sujetos a distintos derechos, a distintos tribunales o a distinta normativa internacional. Tenemos también el problema del idioma, que muchas veces las partes se manejan en un idioma que no es propio de ninguna y muchas veces tampoco se maneja todo lo bien que pudiera ser deseable. Problemas de moneda, con las divisas y lo que se denomina muchas veces al exportador que empieza la travesía del desierto con sus problemas por falta de experiencia, de recursos humanos, desconocimiento del mercado, desconocimiento de la contraparte, así como también encontrarse ante una posición de debilidad en la negociación. En este sentido, las entidades financieras realmente juegan un papel muy importante, porque van a participar con la financiación o a través de los medios de pago o liquidando el medio de pago, gestionando el cobro, garantizando, muchas veces también asesorando. Muchas veces lo que el cliente al final consigue es una cobertura tanto del riesgo técnico como del riesgo financiero, a efectos de cubrir su operación comercial. Me parecía que podía ser interesante también dejar aquí una breve descripción de las partes que dentro de una entidad financiera intervienen a la hora de evaluar una operación de comercio internacional. Empezando, en primer lugar, evidentemente, por el departamento y análisis de riesgo de concesión de la propia operación, que sería el que analiza realmente el riesgo de crédito, que por supuesto que ese será el riesgo principal. No obstante, en comercio internacional, el riesgo de crédito irá de la mano del riesgo de contrapartida. Riesgo de contrapartida que lo que va a hacer va a ser analizar el riesgo país y abrir líneas de riesgo con determinados bancos extranjeros con los que denominaremos bancos corresponsales, y va también a hacer un análisis del riesgo soberano que podemos asumir.
Y después de todo esto, de todos estos análisis, realiza unas políticas internas que tienen que ser aprobadas por el Comité Global de Riesgos. También tenemos a los especialistas de producto y del cliente que estructuran la operación. Tenemos asesoría jurídica que revisa las operaciones desde el punto de vista legal y que muchas veces, la verdad es que aporta un punto de sentido común al llegar quizá más tarde, pero ser como un tercero independiente que de repente le ponen todos los papeles y hay veces que, bueno, que descubrimos pequeños matices que pueden darle la vuelta a la operación. También tenemos, bueno, por supuesto, back office y el departamento de relaciones con instituciones financieras, que son los que van a llevar las relaciones entre los bancos corresponsales. Para todos nosotros es fundamental la seguridad jurídica. Como muestra, a efectos de riesgo de contrapartida, cómo realizan estas políticas de riesgo soberano, pues uno de los criterios, al margen de que pudiera haber otros criterios comerciales o incluso históricos, pues uno de los criterios fundamentales va a ser el que conceden las valoraciones de las agencias de rating. Entonces, he puesto aquí en la presentación los criterios que utiliza Standard & Poor's a la hora de analizar el riesgo soberano. Y vemos que tendrá en cuenta la valoración política, la económica, la externa, la fiscal y la monetaria. Dentro de la valoración política, lo que va a mirar Standard & Poor's es la eficacia, estabilidad y previsibilidad de la formulación de políticas soberanas y las instituciones políticas, así como la transparencia y responsabilidad de las instituciones. Es decir, va a hacer un análisis y le va a poner un numerito a la seguridad jurídica del país. Todo esto aderezado con una serie de factores de ajuste, como pueden ser la cultura de pago del Gobierno, los riesgos de seguridad externa y el efecto que puedan tener organizaciones externas en la organización de políticas internas. Con este panorama, a nadie se le puede escapar que la ausencia de seguridad jurídica lo que va a llevar es a la denegación de operaciones o, en su caso, aprobación con subida de precios por tener que asumir la entidad financiera un riesgo país o un riesgo banco, que normalmente no asumiría, solicitar garantías adicionales, y esto todo puede llevar, evidentemente, a la inviabilidad de la operación. O, si llega a ser viable, que se asuman riesgos que finalmente puedan comprometer claramente la viabilidad del propio exportador. Dentro de todo este contexto, para las entidades financieras desempeña un papel fundamental la autorregulación en todos los ámbitos, pero en el comercio internacional también. De hecho, lo que manejamos continuamente son los usos y reglas de la Cámara de Comercio Internacional, que, como saben, es una organización que lleva ya casi 100 años defendiendo y representando mundialmente los intereses empresariales, presente en más de 100 países. Para nosotros es un marco normativo fundamental. En España, la normativa de la CCI no forma parte del ordenamiento jurídico español. Y así ha sido, es evidente, porque no es ni ley, ni costumbre, ni principio general. Pero, evidentemente, gracias al 1255 del Código Civil y a la autonomía de voluntad de las partes, lo podemos incorporar sin ningún problema, manifestándolo expresamente en nuestros contratos. El tema está en qué uso podemos dar a esta normativa internacional cuando no está pactada expresamente. Y, de hecho, tenemos jurisprudencia contradictoria en este sentido, habiendo cierta parte de la jurisprudencia que lo admite como usos interpretativos y cierta parte de la jurisprudencia que no los admite. Con lo cual, este sería uno de los temas, por ejemplo, que se podrían mejorar. En esa normativa de la Cámara de Comercio Internacional, bueno, simplemente resaltar que la importancia a los efectos de gestionar los medios de cobro cuando aparece un banco, ya pueda ser porque esté el banco no comprometido, que sería la normativa de remesas de la URC 522, o cuando el banco está comprometido a través de crédito documentario con las UCP 600. Vale. Haré una mención especial también a las garantías a primer requerimiento, dado que estamos observando que dentro del tráfico y del comercio internacional se están convirtiendo en un instrumento de total relevancia.
Con las garantías a primer requerimiento se están evitando los depósitos y además ahora mismo que estamos en un momento que realmente que el que tiene la fuerza es el comprador, está en disposición de exigir todas las garantías a primer requerimiento que necesite o que considere suficientes para sentirse confortable y que tiene todos los riesgos cubiertos. Con lo cual, bueno, hay una gran variedad de garantías de bid bonds, performance bonds, advance payment, etcétera, dependiendo de cuál sea el proyecto a asegurar. Estas garantías a primer requerimiento considero que requieren una especial atención porque hay ya cierto sector de la doctrina que directamente las considera que quiebran la seguridad jurídica. Desde nuestra perspectiva, realmente no lo consideramos así y vemos que está sirviendo como un gran instrumento que favorece el comercio. Lo que está claro es que se tiene que utilizar de una manera sensata y que tienen que ser claramente y debidamente interpretadas a la hora de ser ejecutadas, tanto por el beneficiario como en caso de conflicto por parte de los jueces. Es que no me quiero alargar, pero realmente de las garantías a primer requerimiento hay muchas cuestiones de las que podríamos discutir, como son los efectos que puede tener la nulidad de la obligación subyacente a los efectos de la garantía, si realmente son tan independientes o no, problemas también con la ejecutabilidad. Debido a su rigor y a su independencia, nos podemos encontrar en que son tan abstractas que no somos capaces de calcular un saldo deudor y no podemos irnos a un juicio ejecutivo, por ejemplo, para realmente ver satisfechos nuestros intereses. Con lo cual, bueno, hay muchas cuestiones sobre las cuales podríamos debatir. Y otra clásica es el tema del fraude. La única manera de paralizar una garantía a primer requerimiento es mediante una alegación de fraude. Esta alegación solamente se podrá tener en cuenta prácticamente en el caso de que así haya sido admitido por un juez y en el caso del banco pues nos llegue prácticamente la orden del juez con unas medidas cautelares paralizando el pago. Esto en general ha sido admitido por las jurisdicciones a nivel internacional, pero no siempre y además es un terreno que puede llegar a ser peligroso. También, bueno, sí, en el sentido de cómo se manifiestan las jurisdicciones internacionales a efectos de alegar el fraude para paralizar garantías a primer requerimiento o créditos documentarios como manifestaciones irrevocables de pago, pues tenemos también, por ejemplo, he puesto en la presentación un fragmento de un pronunciamiento del famoso Lord Denning de 1981, en el cual venía a decir, levantaba unas medidas cautelares interpuestas por los tribunales de Kuwait a un banco kuwaití en el cual se le había obligado a paralizar el pago al beneficiario de dicho crédito documentario. Lord Denning lo que dice en su sentencia es que no se puede permitir esto porque, primero, podríamos llegar a una situación en la que no se admitirían los créditos documentarios emitidos de un determinado país y porque también asume que el ordenante de un crédito documentario directamente ya está aceptando que no va a interponer nunca y no va a impedir nunca su pago, ni nunca también lo va a retener. Estamos, es un ámbito que requiere su equilibrio y que requeriría también por parte de los jueces a nivel internacional de una interpretación uniforme de todos, bueno, en mi caso concreto yo hablo de la normativa de la ICC, pero en general de todos los usos y costumbres, homogeneizar la interpretación de los mismos. Así que, en definitiva, como pequeñas propuestas, a efectos de mejorar por parte de los abogados, en principio, la seguridad jurídica internacional, creemos que es importante destacar que es importante utilizar eficazmente el contrato internacional, anticipar todas las cuestiones relativas al pago y, en la medida de lo posible, también hacer partícipe a la entidad financiera, puesto que si no muchas veces nos llegan pues estos documentos secundarios accesorios que hemos dicho que pueden tener tanta relevancia, nos llegan en un momento muy tardío y a lo mejor no podemos ser tan eficaces y dar un asesoramiento
más global y más adecuado a nuestro cliente. Tener en cuenta la legislación aplicable, esto también es fundamental. Yo hace relativamente poco estaba negociando con un organismo multilateral un contrato sujeto a derecho inglés, que no tenía ningún sentido que estuviera sujeto a derecho inglés, y estábamos negociándolo 2 abogados españoles, que son situaciones a las que te ves abocado que no tienen ningún sentido. Con lo cual, esto hay que, caso por caso, yo creo que no valen estas políticas de no, todo es estándar y tienes que seguir mi criterio. Yo creo que no, porque eso hacemos que la seguridad jurídica, por ejemplo, se vea dañada. También importante, la cláusula de sumisión, valorarla, debo dejarla para el final y realmente pensársela cuidadosamente, valorando quiénes son las partes que intervienen en la relación, dónde podremos conseguir ver satisfechos nuestros intereses de la mejor manera, que al final todo esto va a pasar por la ejecución de las sentencias y los laudos. Y una especial atención también al uso del lenguaje. Yo en ese tema soy bastante pesada, la verdad, con la gente comercial de la Caixa, porque muchas veces pues protestan por ejemplo, de garantías en los que dejamos traslucir que existen varios riesgos, que hay muchas cuestiones, muchos párrafos que se pueden interpretar de una manera o de otra. Yo lo que creo, yo les vendo a ellos también, es que es comercial apostar por la seguridad jurídica y que es comercial que los contratos sean claros y que la intención de las partes se vea claramente reflejada. Y esto muchas veces con el tema del idioma pues se crean unos conflictos que todo pasa por... Lo que pasa es que llegamos en un momento que quizá de la negociación que es complicado, pero no hay que ser perezosos en ese sentido y hay que hacer que los textos que salgan por nuestra parte sean francamente los mejores posibles. Y ya por último, como unas propuestas genéricas que ya la verdad se han ido anticipando por todos los ponentes, sin entrar ya a la globalización del derecho, creemos que puede ayudar y que es muy útil la creación de órdenes jurídicos privados horizontales que sean globales y que sean accesibles por todos. Crear también un foro específico para operaciones económicas internacionales que tengan criterios claros para la interpretación uniforme y razonablemente previsible y rápida. Creemos que también hay un ámbito de mejora en la ejecutabilidad de las resoluciones de todo tipo y que hay que mejorar el diálogo entre la jurisdicción ordinaria y los medios alternativos a la resolución de conflictos y que también podría ser conveniente una especialización judicial en este aspecto. Y ya por último, y para terminar, después de estas pequeñas propuestas, me hace gracia terminar con una frase de nuestro director ejecutivo de riesgos, que refleja muchas cosas. Es que el cliente comunica sus esperanzas e ilusiones al banquero y sus temores al abogado. Así que gestionémoslo bien. Muy bien. Con esta intervención ha finalizado este panel. Yo brevemente me voy a permitir subrayar, asumiendo que estamos ya en el horario límite y que el almuerzo convoca, pero me voy a permitir señalar los aportes fundamentales del panel a los efectos de llevarnos una visión lo más concreta posible de los aportes que puedan haber surgido de él. En primer lugar, el aporte del doctor Bunge de su análisis político-institucional del modelo argentino y las consecuencias o efectos que ello tiene sobre el comercio internacional, me parece que son de relieve y su exhaustiva nómina de situaciones así lo acredita. El aporte de nuestra amiga Vera Torstensen tiene que ver indudablemente con el ingreso en el tema del comercio internacional de un elemento que quizá hasta ahora no había convocado la misma atención técnica que otros, que es el tema del valor del dinero, el cambio, como uno de los elementos distorsionantes de las relaciones del comercio internacional y por lo tanto la necesidad de actuar en ese nivel como un tema de interés universal. El aporte de nuestro colega
Javier Leorden Ferrero, tiene mucho que ver con una orientación del derecho internacional contemporáneo hacia la formulación de reglas uniformes que permitan abordar no solamente, como ha sido hasta ahora, el contrato de compraventa internacional de mercaderías, sino otras figuras, y en ese sentido me parece relevante las menciones que ha hecho de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, NUDMI o UNCITRAL según la sigla, y del propio UNIDROIT, del cual hemos tenido el honor de ser miembros durante 10 años, habiendo finalizando el corriente año. Debo señalar que UNCITRAL, entre otras contribuciones al mundo del comercio, ha elaborado la Ley Uniforme de Arbitraje Internacional, que ha sido adoptada como ley modelo por un número muy importante de países, y en lo que hace a Iberoamérica debo lamentablemente señalar que solo 2 de ellos no lo han hecho, y son precisamente Argentina y Uruguay. Uruguay ha mandado su proyecto de ley al Parlamento, esperemos que el Parlamento lo haga suyo a la brevedad. Y por último, ciertas conclusiones de orden práctico de quien, teniendo la responsabilidad de asesora de un banco, debe tener recaudos y providencias de garantía suficientes, pero me parece muy importante relevar de su exposición esa mención que hizo en el final sobre la autonomía de la voluntad y la necesidad de acotarla a la realidad del negocio, tanto en orden a la claridad de las cláusulas del orden jurídico referido como al lenguaje, como al idioma mismo. Este me parece que es un tema relevante que debe preocuparnos no solo desde el punto de vista del sostén o defensa del sistema de derecho civil europeo continental en su cotejo con el derecho del common law, sino como expresión de una suerte, diría yo, de derecho adquirido a que nuestro lenguaje también tenga universalidad. Le agradezco a todos la atención. Hubiera deseado que esto abriera un panel de preguntas o una instancia de preguntas, pero estimo que nuestros persecutores que se encuentran aquí delante nos están convocando a otra cosa. Muchas gracias a todos.